de las bellas islas hawaianas. Todas las naciones cristianas de habla hispana se congregan en el centro de Honolulu para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Cristiana Su Gran Alabanza presenta un programa dinámico en las enseñanzas de la Palabra de Dios para estos tiempos. Alégrese los cielos y gócese la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fundador y pastor de la Iglesia Su Gran Alabanza, Brian Mauricio. Consejera y pastora de la Iglesia Su Gran Alabanza, Sonia Mauricio. Y con ustedes, el programa Hawái para Cristo. Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos, damas y caballeros al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar domingo a domingo a través del mensaje de la palabra bendita de Dios. Hoy tenemos un mensaje especial para tu vida y es un mensaje que quizá a todas las personas que hemos hablado mal de Dios nos traiga cierta conciencia de lo que hemos dicho en contra de Dios. Cuando blasfemamos a Dios y renegamos de la vida que Él nos dio y decimos que esta miserable vida, ¿para qué tengo esta vida? Y muchas veces hablamos en contra del don precioso que Dios nos dio de que es la vida, y en muchas formas a veces hablamos mal de Dios y le echamos la culpa muchas veces de nuestras tonteras, le echamos la culpa muchas veces de nuestras necedades y queremos culpar a Dios de nuestra situación cuando Dios solamente ha querido el bien para nosotros. Bueno, es el mensaje de la palabra de Dios. Regreso en unos momentos con el mensaje hablando cuando se habla mal de Dios. En el camino la gente perdió la paciencia. And they set out from Mount Hor by the way of the Red Sea to go around the land of Edom, and the people became impatient because of the journey. Yo no sé cuántos de ustedes han perdido la paciencia. How many have lost your patience? Pero no sé si se ha dado cuenta que cuando usted pierde la paciencia, But realize that when you lose your le patience, da a su niño, le pega a su niño para You spank your kids. traveseando. O cuando perdemos la paciencia, or when we hacemos lose cosas our tontas patience, we do stupid things, y nos desesperamos and we become desperate porque la templanza Because nos falta en nuestras vidas. because we're lacking self-control in our La lives. paz se pierde. We're lacking peace, Y cuando perdemos la paz, and when we lose peace, nos impacientamos we become impatient, y cometemos los peores and we errores. make the worst mistakes. Dice, y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían, ¿para qué nos sacaste ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida, ya estamos cansados de esta comida miserable. The people spoke against God and Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there's no food and no water, and we loathe this miserable food. Yo no sé cuántos de ustedes han oído decir a personas, I mean, I have heard people say, oh, esta vida miserable. and this is a miserable life. Hablando mal de Dios, del Speaking don precioso de la vida Badly about the precious gift of life that God has que given Él us, nos ha dado. that He gave us. Bueno, pues este pueblo, hermanos, Well, these people, Dios los llevaba por un camino, quizá no el mejor, God was guiding them maybe not the best journey, the best pero path, sí el que más convenía para but it ellos. was the one that was most convenient for them. Dice que no los llevó por el otro lado He didn't take them around the other side, para que no tuvieran guerra con los so they filisteos, would not have war with the Philistines, para que no se so desanimaran, they would not become discouraged. sino los llevó hacia el Mar Rojo, Rather, He took them towards the Red Sea, porque Dios quería mostrarles su poder a because He wanted ellos. to show them His power. Pero ellos, hermanos, hablaron mal de Él. But they spoke badly about Him. ¿Para qué nos sacaste de la Why did you esclavitud? bring us out of our slavery? Mejor nos hubiéramos quedado en It was Egipto. better for us to have stayed in Y Egypt. muchas veces las personas no reconocen el favor de Many Dios people cannot recognize God's favor. y llegan a la blasfema de decir, They antes come que to no conocía a Dios, Blasphemy, they're saying, well, before not knowing God, me iba re bien. things were going Y well. ahora que tengo a Dios, But now that I have todo God, me sale mal. everything goes wrong. Y le echan la culpa a Dios And they blame God como si Dios fuera el as culpable if God was guilty de nuestras tonteras. for our foolishness. Para colmo, hermanos, And to add to that, blasfemaron en contra del alimento que Dios les daba. they spoke against the food that God gave them. Ellos ni trabajaban, They hermanos. didn't have to work. Dios les brothers. mandaba el pan del God cielo sent y them solo bread lo from heaven. They just had to recogían, gather it. lo disfrutaban con su They enjoyed it with familia their families. y aún así And even then, le dijeron a Dios, ya estamos they aburridos said that we're bored de este pan miserable with que this nos miserable das. bread that you give us.
Así es un corazón malvado That's what a wicked heart does. que solo sabe hablar mal de Dios. It only knows how to speak badly about ¿No God. se les hace triste este Isn't this pueblo, sad, hermanos? brothers? Este pueblo, hermanos, que era bendecido por Dios. These people have been blessed by God. Dice que ese pueblo era como la niña de sus ojos. They were like the treasure of his eyes. Dice que él los llevaba, hermanos, sobre las alas, That he carried them in his wings, caminando en el desierto. walking through the desert. Les ponía aire acondicionado para que el sol no los He get quemara. an AC so the sun wouldn't burn Y them. en la noche, hermanos, les ponía And el in the heater evening, para que no He tuvieran turned on the frío. heater so they wouldn't get cold. Y aún así, And even then, ellos hablaban mal they de spoke Dios. badly about God. Eso es muy, muy triste. That's hermanos. very sad, brothers. Mire, hablar mal de Dios viene de un corazón maligno, como dije. As I said before, speak badly about God, it comes from a wicked heart. Y ellos se expresan de esta forma. And they say this way. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Then all the congregation lifted up their voices and cried, and the people wept at night. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. All the sons of Israel grumbled against Moses and Aaron, and the whole congregation said to them, would that we had died in the land of Egypt, or would that we had died in this wilderness. Y luego dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Why is the Lord bringing us into this land to fall by the sword? Our wives and our little ones will become plunder. Would it not be better for us to return to Egypt? Déjeme decirle algo, hermanos. El mundo representa a Egipto. The world represents Egypt, brothers. Y nosotros antes vivimos en el mundo And before we used to live in the world, y vivíamos muy mal. and we lived badly. Yo no sé si alguien vivía bien en el mundo, I don't know if someone lived well in the pero world, no teníamos paz, but we didn't have no peace. teníamos gozo, We didn't have joy. no teníamos la presencia de We didn't Dios, have God's presence. no teníamos control en nuestras We didn't have emociones, control of our emotions. nuestros hijos hubieran sido unos vagos, Our children would have been unos bums. criminales, They would have been criminals. un desastre. A total disaster. Bueno, ellos, hermanos, But they, era la vida que vivían en Egipto. this is the life they lived in Una Egypt. vida miserable. It was a miserable Eran life. esclavos. They were slaves. Trabajaban 12, 16 horas al They, día. they worked 12 to 16 hours a day. Los tenían limitados en comida. They were limited in their food Pero aún rations. así hablaban mal But de even they Dios. spoke badly about God. ¿Sabe cuál es lo peor cuando hablamos mal de You know Dios? what's worse when we speak badly about Lo God? peor cuando hablamos mal de Dios The worst thing that when we speak badly about es God que nuestros hijos nos escuchan. is that our children hear us. Cuando nosotros nos expresamos mal de Dios y nuestros hijos nos When we escuchan, express ourselves badly about God and they listen, they hear también what van a we hablar say, mal de Dios. they will also do the same. Entonces el pueblo lloró con sus The niños. people cried with their Oh, children. Dios nos ha Oh, God castigado. has punished us. Y los niños los vieron llorar a sus papás. Ay, empezaron And a the llorar kids are all también there, they're all los crying, niños. hear what their Oh, parents are Dios saying. nos ha Oh, castigado. God has punished us. Repetían lo mismo que sus They repeated the same padres. thing their parents said. Porque los padres se expresaban en frente de sus Because the parents hijos said it in front of their children. y les enseñaban a los hijos, Dios es malo, And they taught their kids, well, God nos is ha bad. castigado, He has punished us. nos va a matar en este He's going to kill us in desierto. this desert. Cuando siempre el propósito de Dios When God's purpose para su pueblo has always been to his es people, bendecirlo, has been to bless them, es ayudarlo, to help them, es proveerles, to provide for them, como siempre lo hizo con as ellos. he always did in the desert. Tenga mucho cuidado cuando habla mal de Dios Be careful when you speak badly about God y sus hijos lo escuchan. and your children hear what you're saying. Había un joven que sufrió un accidente There's a young man who got into an accident y se iba a morir. and he was going to die. Y su mamá le dijo, mi hijo, por favor, deja que llame al pastor para que ore por ti. His mother said, son, let me call the pastor so he can pray for you. Y el hijo le dijo, ¿para qué quieres que venga el pastor? And he was like, why should the pastor come? ¿Cuántas cosas me has dicho mal de él? How many bad things have you not said ¿Qué va a about him? hacer por mí? What can he do for me? Con todo lo que tú has hablado de With all él. the bad things you said about Él him. no puede hacer nada por mí. He can't do anything for me. No había ni una esperanza para este There joven wasn't even a hope for this young man. porque sabía que su madre tenía un Dios malo, Because he knew that his un mother pastor malo, had a bad una iglesia pastor, mala, a bad God, una a bad iglesia church, contaminada. A contaminated one. Y se expresaba tan mal de esa And he said iglesia he spoke so badly about that que church su hijo le dijo, no quiero nada de tu that he was Dios, like, I don't want anything to do ni with de your tu God, pastor quiero nor nada. with your pastor. Y murió sin esperanza. And he sin died Dios. without hope and without God.
El peligro, hermanos, de cada una de las personas del pueblo de The Israel danger of each one era of the people in el Israel problema de la murmuración. was a problem of murmuring. El pastor Rogelio predicaba este viernes That's what he spoke this past Friday. y hablaba acerca de la murmuración And he dentro de spoke la iglesia. about murmuring within the congregation. Bueno, la murmuración dentro de la iglesia es algo Murmuring muy malo, It's something very bad. pero cuando nosotros murmuramos de Dios, But when we murmur about God, eso tiene una trascendencia muy especial. that has a significant effect. Porque quiero decirle algo, Because I want to tell you que con Dios no se juega. that you cannot play around with God. El sacerdote Elí les decía a sus hijos, The priest Eli told his mis sons, hijos míos, si ustedes pecan contra he los said, my hombres, sons, if you sin against no hay men, ningún problema. there's no problem. Pero si ustedes pecan contra But if you Dios, sin against God, ustedes van a tener un grave problema. then you will have a serious problem on your hands. Los malvados ateos The atheists, dicen, no hay Dios. they say there is no Nadie God. me puede castigar. No one can punish me. A ver, dile a Dios que venga y me mate Tell God to ahorita. come and kill me now. Y blasfeman el nombre And de they Dios. blaspheme God's Y name. se exponen al castigo de And they Dios. expose themselves to God's Porque tienen un punishment. corazón malvado. Because they have a wicked heart. Porque no conocen de Dios. Because they don't know about God. Por eso, porque That's, son gente that's why. que no respeta a Dios. Because there are people that have no respect for God. ¿Se entiende? Se It comprende can be eso, understood. hermano. We can understand that. Pero de un pueblo But from a people el cual Dios compró, whom God el cual Dios sacó de bought, Egipto whom He y lo brought out of introdujo a slavery una mejor tierra, and introduced them into a better land, no tenía ningún derecho they had no right a hablar mal de to Dios. speak badly about God Después de todos los favores que él hizo. after everything He had done for them. Aquí hay una mujer Here there is a woman que representa a la mujer insensata. that represents the foolish woman. Cuando esta mujer tuvo dinero, When this woman had money, familia, when she had family, riquezas, when she had wealth, siervos y siervas, servants, y se acabaron, and maid servants, and Hasta all ahí that was gone. se acabó su agradecimiento a That's where her Dios. gratitude towards God Cuando stopped. vino el dolor, vino la enfermedad en When su they came and the esposo, sickness struck her husband, lo primero que le salió de su corazón the first thing malvado that came out of her wicked heart era maldice a tu Dios was y curse muérete. your God and die. Maldice a tu Dios y Curse your muérete. God and die. Esa fue la expresión de este corazón That was malvado the expression of this wicked heart. porque no había un agradecimiento Because there was no gratitude delante de Dios before God para darle gracias al in Señor. order to thank Him. Job, Job, con un corazón diferente, who had a different heart, le dice, porque has hablado como las mujeres insensatas. says, you speak as one of the foolish women speak. Recibiremos el bien de Dios y no vamos a We recibir el receive the mal. good from God, but not receive the bad. Jehová dio, Jehová The quitó. Lord has given, the Lord Sea will el take nombre de away. Jehová bendito. May the name of the Lord be blessed. Hay personas que pueden servir a Dios There are people who fielmente can serve God faithfully mientras Dios le provea. as long as God gives Pero el them. día que les falte, But the day they lack ellos something, buscarán por todas las they fuentes will find any para other suplir su resource necesidad, to fulfill their need porque Dios no fue capaz de because God suplírselas wasn't capable of y le supplying echarán that la need. culpa a Dios And then they will y blame dirán God. por culpa de Dios And they say, well, because tengo of que God, trabajar I más, have to work tengo more. que dejar ir a la Because of God, I iglesia, have to porque Dios no stop me going to church. bendice, Because God doesn't porque bless me. Dios me hace pasar Because God necesidad. makes me go through the need. Por eso yo tengo That's que hacerlo. why I have to do it. No porque yo quiera. Not because I want to. Cuando Dios, hermanos, es el que nos provee, When God is the one who provides. es el que nos da. When God is the one who gives to us. Él siempre va a llevarnos He will always take us por el camino correcto. through the right path. El pueblo se lamentaba que los había llevado al Mar Rojo The people lamented they had been taken to the Red y Sea. que sus enemigos venían detrás de And that ellos. their enemies were right behind them. Aquí nos van a matar. They said, we're going to be killed here. ¿Por qué tenemos que morir en el Why do we have to desierto? die in the desert? Y Dios abre el mar And God opens up the y Red ellos Sea. pasan en seco. And they pass through dry land. Y cuando vienen sus enemigos, And when their enemies come, cierra el mar God closes the y sea termina con sus and He enemigos. wipes them out. Y ni así este pueblo rebelde And even then, these rebellious people dejó de hablar mal de Dios. didn't stop talking badly about God. Continuemos. Let us continue. El mismo Job, This is Job himself en una situación desesperante, in a desperate situation, como quizá alguna vez tú te has sentido. as maybe once you felt. Y en esa situación desesperante, And in that desperate cuando situation, se pierde la paciencia when you lose your peace y aún se pierde la confianza en and you Dios, stop trusting in God, nacen de estas palabras de dentro de then these nosotros. words are
conceive within us. Si doy rienda suelta a mi queja y la amargura que llevo dentro es porque estoy cansado de la vida. I loathe my own life. I will give full vent to my complaint. Por I eso will le he speak dicho- in the bitterness of my soul. Perdón mío. Por eso le he dicho a Dios, Dios mío, no seas injusto conmigo. Dime qué mal he cometido. I will say to God, do not condemn me. Let me know why you contend with me. Déjenme decirle algo, hermanos, que el patriarca Job vivió más o menos en la época de Abraham. Our patriarch Job lived more or less in the same time frame as Abraham. Y Dios en su infinita misericordia And God, through his infinite mercy, escogió al idólatra de Abraham, chose Abraham, who was an idolater, al malvado Abraham, to the wicked Abraham, descendiente de una familia idólatra, from an idolatrous family, y nunca escogió a Job, and never chose Job, del cual se decía que era un hombre recto. who was said he was a Temeroso de righteous Dios, man, fearful apartado of del God, mal. departed from wickedness. Dios no lo escogió a él, God didn't choose him. sino escogió al But rather, idólatra de Abraham. He chose Abraham. Porque resulta, hermanos, Because it turns out que cuando nosotros caminamos delante de Dios, that when we walk before God, sentimos muchas veces que todo lo que hacemos es correcto. many times we feel that what we're doing is right. Y aún cuando estamos And even when incorrectamente, we're walking incorrectly, sentimos que estamos bien delante de we Dios. feel we're okay before God. Y cuando hay decepción en nuestras And when there's vidas, deceit in our lives, sentimos que cuando hacemos algo mal or feel delante that de we do Dios, something wrong before God, como Saúl, as Saul, pensamos que le hacemos un favor a Dios we think that we're actually doing God a favor con nuestras maldades, con with nuestra our wickedness, with our desobediencia. disobedience. Y es por eso que Job se expresa de esta And that's why forma. Job expresses himself in this manner. No seas injusto conmigo. Dime qué mal he cometido. Let me know why you contend with me. Tratando de injusto a Dios. Treating God as if he were unjust. Mira, hace muchos años había un canto en la iglesia Many years ago, there was a song in the church que se cantaba así. that would sound like this. El diablo está enojado, tiene razón. The El diablo devil está enojado, tiene Is mad, razón. he is right. The devil's mad, El he's diablo right. está enojado, tiene razón. The Fue devil's mad, lanzado de mi He's right, he corazón. was cast out of my heart. Ese era el canto que existía. That was the song that they La sang. gente sin entendimiento, The people without understanding, cuando un pastor llegó y dice, mire qué bonito. when a pastor came along and says, Ahora resulta Isn't that cute? del que el culpable es Dios. now we see that God is at fault Y el diablo tiene razón. and the devil's right. Qué mal canto. That's a bad song. Pero es muchas veces lo que hacemos. But many times that's what we do. Le echamos la culpa a Dios We blame y God pensamos que Él es injusto and we think that he's not fair porque no cumple nuestros caprichos, because he doesn't fulfill our desires. sino que Él hace lo mejor para nosotros But rather he does what is best for y nos us. pasa por pruebas para moldearnos And he makes us go through the test moldear in nuestro order to carácter shape us, to mold our character, y hacernos más rectos delante de and to Él. be more righteous before him. Pero eso no lo vemos así. But we don't see it that way. Vemos que Dios está abusando de nosotros. We see that God is using us or Vemos abusing que Dios us. es injusto. We see that God is unjust. Y continúa diciendo, And he continues saying, tú eres mi creador y no está bien que me maltrates ni que me permitas que los malvados hagan planes contra mí. is it right for you to indeed to oppress, to reject the labor of your hands, and to look favorably on the schemes of the wicked? Yo no sé si a usted le ha pasado, I know this has pero happened to muchas you. veces oramos así. Many times this is how ¿Por we qué pray. quieren azotarme? Why do they want to ¿Por qué afflict quieren me? abusar de mí? Why do they want to Tú abuse no lo me? puedes permitir. You can't allow Tú it. eres mi Dios. You're my God. Tú estás aquí para You're here to defenderme. protect me. Y sin darnos cuenta, And without realizing it, hablamos mal de we Dios. speak badly about God. Tú no ves las cosas como nosotros las vemos. Have you eyes of flesh, or do you see as a man sees? Claro que no. Of course not. Dios no ve las cosas como nosotros God las doesn't see vemos. things the way we do. Porque cada cosa que nosotros Because vemos, each thing that we see, las vemos solo para nuestra we see them conveniencia. only for our convenience. Nunca las vemos dentro del plan de We never Dios. see them within God's plans. Y peor tantito, And even worse, si no hemos leído su if we have palabra, not read His Word, nos vamos por la tangente then we take off y hacemos on cosas a tangent malas and we do bad things que creemos que son that we buenas, believe are right, pero que delante de Dios but that before God son abominación. are actually an Porque abomination. cuando hacemos algo que no es Because when we do correcto something that's not right y le echamos la culpa a and we Dios blame God de nuestra situación, because of our situation, esto es terrible, hermanos. then that's terrible. Cuando hablamos mal de Dios. When we speak badly about God. Y este pueblo And these de people Israel of Israel se especializaba en hablar mal de that were Dios. specialists in talking badly Ese about pueblo God, que Dios compró, these people that God ese pueblo que Dios bought, sacó de Egipto, that God brought out of ese Egypt, pueblo que Dios ama, these people that God loves, ese es el pueblo que más ha hablado mal de él. these are the people that
that they have spoken badly Dice, tú no about. ves las cosas como nosotros las vemos, ni vive los pocos años que nos toca vivir. Are your days as days of an immortal, or your years as man's years? ¿Por qué entonces quieres saber qué pecado he cometido? Do you seek for my guilt and search after my sin? Nadie de nosotros quiere reconocer su pecado. None of us wants to recognize our sin, Y Job no es la excepción, and hermano. Job wasn't the exception. ¿Por qué le tengo que pedir perdón a Dios? Why do I have to ask God to forgive me? ¿Por qué cree que yo he hecho malo delante de Why do you think I did Dios? something wrong before Him? Yo no he hecho nada malo. I haven't done anything wrong. Dice, tú sabes que no soy culpable. Y yo bien sé que no es posible que me libre de tu poder. According to your knowledge, I am indeed not guilty, yet there is no deliverance from your hand. Cuando esta actitud hay en el corazón del ser humano, When this attitude exists in the heart of man, empezamos a hablar mal de Dios. then we start to speak badly about God. Y no solo de Dios, And not only hermanos, about God, sino de las personas que dicen, ¿sabes qué? but about the people. Arrepiéntete, That you say, hey, you need to pídele repent. perdón a Dios. Ask God to forgive you. ¿Y de qué? From what? Y no te pueden decir de qué, porque si te dicen de qué te vas a They enojar. can tell you about what, because then they get angry with you. Entonces, Dios quiere que tú puedas reconocer tus faltas. But God wants you to be able to recognize your faults. Déjenme decirle algo, hermanos, Let me tell you, brothers, que parte de este mensaje that part of this message en Job, in Job, creo yo solamente, I believe, podía tener algo de justificación. I think he's probably justified in some of what he said, Pero no tenía ningún derecho but he had no right para culpar a Dios de injusto, to blame God of being unjust, para culpar a Dios que él era un malvado, to say that he was wicked, que lo estaba castigando that he injustamente, was being punished que él no unjustly, merecía eso. that he didn't deserve that. Déjeme decirle algo, hermanos. And brothers, I want to share this Como with you. pecadores, ¿qué podemos merecer nosotros? As sinners, what is it that we deserve? Sino la muerte misma. But death itself. Cuando Dios nos pasa en prueba, hermanos, When God passes us through the es test, que Dios quiere cambiar cierta it's área de because nuestra he wants vida. to change certain areas of our lives. Es que Dios quiere cambiar algo que está estorbando He wants to nuestro change something that corazón. is disturbing our hearts. Por ese algo el joven rico se But fue al that's something infierno that young man went to porque hell amaba la riqueza. because he loved wealth. Entonces Dios, conociéndonos, And God, knowing who we are, nos pone en la prueba, he places nos us in pone the en la test. He enfermedad, places us in nos sickness. pone, hermanos, en el accidente, He places us in the nos accident. habla a través He speaks to us de perder el trabajo, through losing our jobs, del carro que se descompuso, through the car breaking de down, no tener dinero, through not de having money, encontrarnos en necesidad. finding ourselves in need. ¿Por qué Dios está contra mí? Why is God against me? Si yo no soy If culpable, I'm not guilty, si yo no he hecho nada if I haven't done malo, anything wrong, ¿por qué el Señor se why pone contra mí? is the Lord against me? Y no nos cabe en nuestra And cabeza we can't get into our que minds en la soberanía de Dios that in God's sovereignty, Él tiene poder He has power para hacer lo que Él quiere con to do nosotros. what He wants to do with us. Y si Él quisiera que nos fuéramos al infierno, And if He wanted for us to go to nos hell, íbamos al infierno. then we will go to hell. Pero su gracia But through His y grace su misericordia and His mercy, siempre estuvo con este pueblo. it was always with these people. Vamos a continuar. Let's continue. Cuando estamos en aprieto, quisiéramos que Dios nos escuchara así, When we find ourselves in a bind, we want for God to listen to us like al this, momento. right at the moment. ¿Ok? Dice el salmista, hazme caso, contéstame en mi angustia, te invoco. Me hacen temblar la voz del enemigo y los gritos de los malvados me han cargado de aflicción, me atacan rabiosamente. Contéstame. Give heed to me and answer me. I am restless in my complaint, and I am surely distracted because of the voice of the enemy, because of the pressure of the wicked, for they bring down trouble upon me, and in anger they bear a grudge against me. Yo no sé cuántos de ustedes se han visto alguna vez en una necesidad que quieren que Dios les conteste rápidamente. Is it like this with you? You find yourself in need and you want God to answer right away? Y que muchas veces Dios no contesta. And then many times God doesn't answer. Y que muchas veces nos enojamos con And many times we Dios. get mad at God. Pero no nos acordamos But we don't remember que hemos hablado mal de that Él. we've spoken badly about Y Him. que lo peor de todo, And what's worse que muchos hablan mal is de that Él many speak badly about Him por mi culpa. because of me. David, en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, In 2 Samuel chapter 12, Dios King le David, dice a David, God tells David, mira, look, mucha gente habla mal de mí por tu culpa, many people talk badly about me because of you. porque tú pecaste delante de Because mí you sinned before me. y la gente habla mal de mí por And the ti. people talk badly about me because of you.
Y ahora David le exige a Dios que Dios le conteste And now inmediatamente. David says, I want you to answer me right away. Y Dios muchas veces se tarda. And God takes his time. Déjeme decirle algo, mis queridos hermanos. I want to tell you, brothers, El pueblo de Israel era un pueblo muy mal agradecido con God's Dios. people were an ungrateful people towards God. El pueblo de Israel tenía todas las bendiciones de Dios. They didn't have all of God's blessings. Por amor a Abraham, Isaac y Jacob. They had the love, because, out of love for Abraham, Isaac, and Jacob. Todavía tiene bendición de Dios. They still have God's blessing upon them. Pero ¿quién es? ¿De dónde vienen los ateos? But from where do the atheists come from? ¿De dónde vienen los comunistas? From where do the communists come ¿De from? dónde vienen los malagradecidos? From where do the ¿De ungrateful dónde people viene el come from? imperialismo? From where does imperialism come from? De ellos. From them. De ellos, hermanos. From them. A pesar de que Dios ha sido bueno con Even though ellos, God has been good towards them, ellos se portan soberbiamente. they behave El haughtily. mundo los aborrece. The people, the El world mundo hates no them. los quiere. The world doesn't want them. Y ellos le echan la culpa a Dios. And they blame God. Que por Dios, por That culpa de because Dios. of God. Y cuando fue el holocausto, And when the Holocaust took place, blasfemaban haber sido they pueblo de Dios. blasphemed of the No le- fact they were God's people. ¿No le da tristeza esto, hermanos? Isn't this sad, brothers? ¿No le dice algo a su corazón? Doesn't this say something to your Por heart? muchas veces hemos actuado igual, That many times we've acted in the same manner. siendo el pueblo de Dios. And we are God's people. Qué pena It's sad, brothers, que el mundo hable mal de Dios. that the world speaks badly Por about God nosotros. because of us. Ah, ¿para qué me hago cristiano? ¿Para ser Then como why fulano? become a No, Christian and be like this person? para oír lo que habla de su iglesia, no, To yo hear no what they quiero say in nada this de church? eso. I don't want any, I don't No want habla de anything su to do with pastor, that. no, hombre, olvídense. To hear the pastor, Yo no forget it. quiero eso para mí. I don't want that for me. Y queda mal Dios And por God causa de looks nosotros. bad because of us. Porque no mantenemos la dignidad Because we don't maintain que our debemos de dignity, tenerle a ese Dios the one that should maintain towards Him, que nos ha provisto de towards a muchas God who has bendiciones provided us with many y que debemos blessings. estar agradecidos. And then we should be grateful, ¿Ok? okay? El pueblo de Israel goza esa bendición por Abraham, Isaac y They Jacob. enjoy that blessing because of Abraham, Isaac, and Jacob. Pero nosotros gozamos esa bendición por But Jesucristo, we nuestro receive it because of Salvador, Jesus Christ, our Savior, que murió en la cruz del who died on the Calvario, cross of Calvary nos compró and bought con us su sangre with His preciosa. precious blood. Somos propiedad de Él. We are His property. No nos correspondemos a nosotros We mismos. don't own ourselves. Somos de Dios. Él We nos are compró of con God. su sangre. No He le bought da us with His gloria a Dios blood. por esto. Don't you give God No glory le for da that, gloria al brother? Señor que Don't you give es God glory propiedad de Dios. that you're God's property? Es para tener un corazón It's to agradecido, have a hermano. grateful heart, Es para tener un corazón delante de Dios to have a heart before God recto. that is righteous. Aquí hay algo que es muy importante, hermanos. Here there's something that is important. Y esto se da en el mundo impío, This is found in en the el mundo world, pecador que no conoce de in the Dios simple world that doesn't know God, y también en los cristianos. and also in Christians. El tonto fracasa en todo. Y luego dice, Dios tiene la culpa. The foolishness of man ruins his way, and his heart rages against the Lord. Le echamos la culpa a Dios de nuestra We blame rebeldía. God for our Le rebellion, echamos la culpa a Dios We blame God de ser tan testarudos. for being so Le stubborn, echamos la culpa a Dios We de blame nuestra God enfermedad, for our sicknesses. de que nuestro hijo está en la And that our cárcel. Le son echamos is la in culpa jail. a Dios de todo lo que We sucede blame en nuestras God vidas, for everything that happens de in our nuestro lives. fracaso en el trabajo, For our failures de at work. nuestro fracaso. For- No podemos enriquecer. We can't Le get echamos la ahead culpa a Dios de todos nuestros We blame males God. ratos. for all of our bad times. Yo recuerdo cuando éramos niños, I remember that when we were children, uno de mis hermanitos se cayó one of my little brothers fell down, y se levantó bien enojado and he got up angry, y le echó la culpa a una de mis and he hermanitas. blamed one of my little sisters. Y dice, por tu culpa me You see, caí. because of you, I fell down. Y mi hermanita le dice, por tonto, And she said, because you're dumb. yo no te empujé. I didn't Nadie push te- you. Pero siempre tratamos de echarle la But we culpa a always alguien. try to blame someone else. Y lo peor de todo que cuando le And echamos what's la worse culpa a is that when we Dios blame God de lo que nos pasa, due to what happens to us, ay hermano, dice que we say, me brothers, agarraron sin aseguranza. like, man, they caught me without insurance. Ay, Dios me hubiera protegido. Or God should have protected me. Pero ¿por qué no pagas la aseguranza? Why didn't you pay your insurance? Tú no tienes la culpa que manejes God's sin not at fault that you didn't aseguranza. pay your ¿O insurance. sí? Or is he? Ay, hermano, el carro ya le andaba fallando la llanta. Like, well, the tire was Hermano, starting to, casi me mato en el freeway. it was starting to Ay, to Dios, go out on me, and I was killing myself in the freeway. no me maté, dice. I didn't Pero kill Dios myself. no me ayudó en este But God caso. didn't help me in this case. ¿Y quién te manda? ¿Por qué no le compras una llanta Well, then nueva you a buy tu your car a carro? new tire. Yo no sé cuántos le podemos echar la culpa a I know we Dios can blame God de nuestra mala cabeza. due to our
bad decisions. Hace años, hermanos, que se inventó el hacerse niño por medio de probeta, ¿ok? El niño que nació por primera vez tiene 30 años más o menos. Hace muchos años que este niño fue injertado en un tubo y este niño tiene vida. A young man who was born through a test tube, and now he's alive. Hoy en día Today, hay muchas personas que no pueden tener hijos, there are people who can't have children, pero se empeñan en tenerlo. but they want to have Algunos los kids. adoptan, Some adopt kids. algunos hacen todo lo que sea posible Some do whatever is por possible obtener un hijo. to have a child. Ellos quieren un hijo. They want a child. Y como ahora la ciencia And since now está muy science avanzada, is so advanced, pues lo han logrado. they've achieved it. ¿Para qué, hermanos? For what, brothers? Para que sea un dolor de cabeza en sus vidas. To be a headache in your Para life? que salga testarudo, For the rebelde, kid to come out malvado. rebellious, Para wicked, eso quieren un hijo. hard-headed? Is that why you want a child? No se conforman con lo que Dios They're not les da happy with what God has o given lo them, que Dios les quiere or evitar what God wants to avoid. y luego le echamos la culpa a And Dios. then we blame God. Dios no tiene la culpa God is not at fault, de que nosotros seamos tontos. and that we are dumb. Dice que nosotros tenemos que ser sabios y We have to be entendidos, wise and understood, que sepamos bien qué hacer, a saber entre el bien that we y know el between mal. what is right and what is wrong. No nos podemos exponer We can't al mal expose ourselves to porque evil, dice que el avisado ve el mal y se aparta, because the prudent can see what's evil pero and el depart from necio it. pasa el daño. But those who are foolish will go through the harm. ¿Dios tiene la culpa? Is God at fault for No that? tiene la culpa. He's not at fault. Somos nosotros We are the los ones que tenemos la culpa. who are at fault. Déjeme decirle algo, hermanos, Let me tell you, que es bien brothers, difícil entender cuando which is somos difficult tontos. to understand when we're dumb. Había un muchacho que era no poco tonto. There was a young man who wasn't that dumb, Entonces él se creía muy so inteligente. he thought he was smart. Y nosotros le decíamos, oh, míralo, usted sí que no es poco tonto. Well, I said, well, you're not that dumb, Y él decía, ¿verdad? right? I said, No, right? pues claro. He said, of course. Él entendía He que understood nosotros le estábamos diciendo que era muy that we were saying that inteligente. he was intelligent. Y él siempre decía, ¿verdad? He was Pues like, sí, right? sí, Yeah, of no, course. pues yo soy bien, Of course, bien I'm inteligente. very Digo, intelligent. Sí, sí. Usted no es poco tonto. Like, you're not that dumb. A ese grado And to that degree, llega el ser humano man gets a no reconocer to not recognizing su posición. his position. Quiero que entendamos bien I want us to esto understand this well, para que no hablemos mal de so Dios. that we not hermano. talk badly about God. Vámonos. Let's rápido. continue. Si el hombre, siendo el hombre un pecador, ¿de qué se queja en esta vida? Why should any living mortal or any man offer complaint in view of his sins? ¿Hasta cuándo te quejarás contra Dios? Until what point will you complain about God? Israel se quejó contra Moisés y Aarón, pero al hacerlo se quejaban contra Dios. Israel complained against Moses and Aaron, but in doing so, they complained against God. ¿Porque ellos qué? Why? Ellos yo los había puesto ahí, saquen God a este pueblo. had placed them and said, get Ellos these solo people estaban out. obedeciendo. They were disobeying. Ahora el hombre se queja contra Dios y contra su palabra. Now man complains against God and his word. ¿No han oído algunos niños que dicen? Have you heard what kids Ay, say? otra vez a la iglesia. Aquí no sucede eso, ¿ok? This has happened here. Gracias a Dios. Pero en algunos But in lugares, some places, ay, ¿para qué somos like, cristianos? why are we Christians? Ahorita estuvimos en el parque. We would be in the Ahorita park estuvimos right en now. el cine. We'd Ay, por la be at the iglesia. movies right now. Why go to church? El hombre se queja ahora de Dios contra su palabra. Now man complains against God and his word. No quieren su They palabra. don't want his word. Su palabra los exhorta. Their word exhorts Su them. palabra les guía. Their word guides them. Su palabra His les word habla. speaks to them. No lo quieren a They él. don't want him. No quieren sus modos de ser. They don't want his ways, El estilo de vida. the lifestyle. No quieren guardar su ley. They don't want to keep his law. No quieren oír su They palabra. don't want to hear his word. Cuando se trata de una palabra de When exhortación, it comes to dealing with the word of exhortation, no la oímos. we cover our Y ears. cuando es directa a nuestras But when vidas, it's direct to our lives, podemos decir, ese, qué bien le queda al que ya because está that's a atrás. good word for that person over there, Al de atrás le queda bien esa as for the palabra. person behind me. Y hacemos lo que Job. And we do what Job ¿Qué he hecho de does. malo? We say, what have I Yo done no he wrong? hecho nada malo. I haven't done anything wrong. ¿Hasta cuándo, oh pecador, le echarás la culpa a Dios? Until when will you blame God? Déjeme decirle algo, hermanos. Now, brothers, Dice que siendo el hombre un pecador, ¿de qué se queja en esta vida? what should any living man mortal offer complaining of you with sins? Pero ¿qué pasa cuando eres un redimido de Dios? But what happens when you are redeemed by God Y que eres un hijo de Dios. and you're a child of God?
Y que muchas veces tienes que pasar por pruebas y And many times you have tribulaciones. to go through tests and tribulations. Y que en lugar de echarle la culpa a And Dios, instead of blaming God, gracias Señor. you say, thank you, God. Yo no entendía I didn't understand por qué tú hiciste eso conmigo. why you did this with me. ¿Alguna vez ha hecho usted con Have you ever eso? done that, brothers? Hace muchos años tuvimos un accidente del freeway. Many years ago, we had an accident in the freeway. Y nuestros amigos dijeron, ya ven, And the y enemies también a los pastores Dios And los see, castiga God punishes the pastors as well, para que se les quite. so they can stop Y doing entonces, that. mi carro quedó todo apachurrado. My car was totaled. Oh, gracias Señor, So I said, thank you, God. que no es mío y nomás lo estoy haciendo That lis. it's not mine, I'm just leasing it. Bueno, todo fuera como el carro. It's just a car. Pero ¿saben qué, hermanos? But you know what, brothers? Tanto fue nuestro agradecimiento Our para con gratitude Dios towards God was so great que mi esposa quedó torcida del cuello y estuvo mala por mucho tiempo. that my wife suffered a neck injury. Porque Dios quería que fuera a Kona a hacer un retiro de jóvenes. God wanted to go to Kona to do youth Y retreat. allá en la montaña Dios And la there, sanó. on the mountain, God healed her. Con el tiempo, hermanos, And with time, hasta dinero nos dieron. they even gave us money. ¿Por qué? Why? Porque en lugar de ponernos a lamentar, Because instead of lamenting, le damos gracias a Dios. we thank God. ¿Usted le ha dado gracias a Dios por su Have you situación? thanked God for your situation? ¿Alguna vez le ha agradecido a Dios, Señor, gracias Have you porque thanked God and say, God, mira la thank you? condición que estoy? Because look at the condition that I No es find la myself mejor in. que yo quisiera, It's not the best that I would want to find myself in, pero tú aquí estás conmigo. but you are here with me. Y con eso And te with doy that, gracias. we thank God. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? And in the morning you will see the glory of the Lord. For he hears your grumblings against the Lord, and what are we that you grumble against us? El pueblo había hablado en contra de Moisés y de Aarón, The people have spoken against Aaron and Moses, y Aarón y Moisés le dijeron, nosotros no tenemos nada que ver en and they eso. said, we have nothing to do with this. Si no hay comida, If there's no food, si no hay agua, if there's no water, no es culpa de nosotros. it's not our fault. Dios sabe lo que está haciendo. God knows what he is doing. No, pero tú tuviste la culpa. No, but you're at fault. No, por tu culpa. Or because of you. Porque nos dijiste que confiáramos en Dios. Because you told us to trust ¿Dónde in está God. Dios? Where's God then? Estamos pasando por necesidad. We're going through a need. Digo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarnos. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Moses said, this will happen when the Lord gives you meat in the evening and bread to the full in the morning. For the Lord hears your grumblings which you grumble against him. And what are we? Your grumblings and are not against us, but against the Lord. Cuando hablamos mal de Dios, hermanos, When we speak badly about God, brothers, hablamos mal de nuestra iglesia, speak hablamos mal badly del about our pastor, church, hablamos mal de la we talk badly about our situación, pastor, the de los situation, hermanos, about the de brothers, los diáconos, about the de los deacons, sugieres, about the ushers. hablamos mal de todo, we speak badly about everything porque no están haciendo bien la obra de Dios. because they're not carrying out God's work right. Hermanos, Brothers, solo son personas que están haciendo lo que Dios les they're ha only mandado people that are hacer. doing what God has commanded them to do. No tenemos nada que ver en cómo Dios trata con cada uno de Nothing ustedes. to do with with how God works with each of you. Estamos aquí para enseñar la We're palabra here de Dios. to teach the word of God. No estamos para abusar del pueblo. We're not here to Hemos sido enjoy our puestos people. en autoridad We've been placed in para authority ser líderes y llevarlos to be leaders and to lead al you reino de los to cielos. the kingdom of heaven. Aunque los tengamos que Even regañar, if we have to scold you, exhortar, to exhort you, dirigir, to soportar, support you, pero son importantes but you're important para Dios, for God como el pueblo de Israel. as the people of Era Israel were. importante. Pero ellos se quejaban But they complained que querían comer carne. that they wanted to eat meat. Déjenme decirle algo, hermanos. I want to tell you, Algo brothers, que quizá muchos de ustedes no entienden y yo tampoco lo something that entiendo. many of us don't understand, including myself. Este pueblo de Israel These people of Israel se dedicaba al pastorado. were dedicated to shepherding. Que quiero decir, eran cuidadores de ovejas. They were shepherds. Ellos no querían matar sus ovejas. They didn't want to kill their sheep. Ellos no querían matar para comer carne de sus They didn't want to ovejas. kill to eat the meat of their sheep. El pan les caía del cielo, Their bread fell from heaven. pero ellos querían carne But they wanted meat que no tuvieran que tocar sus ovejas. and then not have to touch their sheep. Y Dios les mandó carne, hermano. And God sent them bread, sent Y them dice que meat por el deseo de ellos, due to the desire, un mal deseo, a bad desire, del cual nosotros tenemos que tener mucho from which cuidado. we need to be very careful.
Porque muchas veces decimos, ay, ¿por qué Dios no me da Many otro times hijo? we say, why doesn't God give me another child? ¿Por qué Dios no me da otro carro? Why doesn't God give me another ¿Por qué car? Dios no me da otra casa? Why doesn't He give me another house? Y esos deseos, hermanos, And those desires, brothers, pecaminosos que muchas the veces sinful desires, no many nos times, saciamos con lo que and tenemos, we're not content with what we have. nos sirve para destrucción, They serve for our para destruction, lamentarnos. to lament. Ay, mejor no hubiera pedido Say, nada. man, I wish I hadn't asked Mira for lo que anything. se volvió todo esto. Look at what this turned into. Ese es el pueblo de Israel. That is the people of Ese Israel. es el pueblo That is the mal people agradecido who were ungrateful que habló mal and who spoke de un badly Dios tan bueno about a good como God el tuyo y el mío. as your God and my God. Vamos a terminar. Let us finish. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Cushite women whom he had married, for he had married a Cushite woman. Algo que nadie dice Something that no ni one says, aceptan nor do they accept, es que Moisés se volvió a casar. is that he remarried. Y esa es la esposa que él tomó And this is the wife that he took, en el desierto, In the desert. una etíope, an Ethiopian woman. y María y Aarón And Miriam and Aaron lo juzgaron. judged him. Y dijeron, solamente por Moisés habla Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? And Y they lo said, has the oyó. Lord only spoken only through Moses? Has he not spoken through us as well? Y lo oyó Jehová. And the Lord heard it. ¿Por qué, hermanos, Dios tenía que oír esto? Why did God have to hear this? Si era cierto, It was true. ellos se volvieron en contra de They turned Moisés, against Moses, que era el siervo de who was Dios, a servant of God, y lo empezaron a criticar and they started to criticize him. y a decirle, ¿por qué otra vez se casó? And they said, why did he remarry? ¿Por qué ahora se casa con esta? Why does he marry this woman? Ni siquiera es de He's Israel. not even an Israelite. Pues, ¿qué se cree? Who does he think he is? ¿Que solamente por él habla Dios? Do you think that only that? ¿Qué se cree el pastor? ¿Que solamente puede exhortar? ¿Qué Does se the pastor cree? think he's the only one that can exhort people? También yo puedo. I can also do it. Y eso es exactamente lo que pasó. That's exactly what happened. Se rebelaron en contra de la autoridad delegada de They Dios. rebelled against God's delegated authority. María, Aarón eran Miriam mayores and que Aaron Moisés, were older than Moses, pero Moisés era el siervo de Dios. but Moses was God's servant. Moisés era el que estaba en la He autoridad. was the one who was placed in authority. Dice la Biblia que Moisés era bien manso, hermano, Moses is very bien gentle, calmado. very calm. Él no reclamó, He didn't say anything, pero Dios lo oyó. but God heard it. Déjame decirte, mi querido hermano, Let me tell you, my brother, cuando tú estás en autoridad de parte de when you're in Dios authority from y alguien God viene en contra de ti, and people come against you, no te preocupes, don't worry. Dios lo oye. God hears it. Y si tú eres siervo de Dios, And if you're a servant of God, Dios te va a defender. then God will defend you. No hay duda de eso. Don't doubt that. Dios te va a defender. God will defend you. Porque nadie puede hablar mal de Dios Because no one can speak badly sin about que no God sufra las without consecuencias suffering the consequences por haberse levantado for having en contra de un Dios tan bueno raised up against such a good como God es nuestro Dios. as is our God. Pero ustedes hablan mal de mí y todavía preguntan, ¿y qué de malo hemos dicho? Your words have been arrogant against me, says the Lord, yet you say, what have we spoken against you? Pues eso es lo que han dicho. No vale la pena servir al Dios Todopoderoso. Ay, que se quede todo, no importa. Vámonos de la iglesia, vamos a dejar nuestro puesto, nuestra posición. Tanto tiempo y Dios no hace nada. Dice, aún así pecamos contra Él. No tiene caso que nos pongamos tristes, ni vale la pena obedecer sus mandamientos. You have said, it is vain to serve God. And what profit is it that we have kept his charge and they have walked in mourning before the Lord of hosts? Y este pueblo, hermano, era un pueblo de un corazón malvado. And these people were people with a wicked heart. Porque cuando se alejaban de Dios, Because when they got le far away from echaban la God, culpa a Dios. they blamed God. Y decía el Señor, ustedes hablan mal de mí. So you speak arrogantly Y against dice, me. ¿cuándo hemos hablado mal de ti? They said, when have we spoken Nosotros badly nunca hemos about dicho you? nada malo de We ti. never said anything badly about ¿Cómo you. no? Dice. What do you mean? Dicen que de qué me sirve que sirvamos a Dios. You said, it is vain to serve God. No vale la pena servir al It is not worth Todopoderoso. it to serve the powerful God. Dice, y aún si pecásemos contra Él, no tiene caso que nos pongamos And if you tristes. sin, there's no case in mourning. El pecado, hermanos, se entristece Sin saddens, brothers. cuando hay un remordimiento. When there's a remorse, Cuando Dios, hermanos, trae a la vida when God brings life
el reconocer. and recognizing. Pero si no se reconoce, no, But no if you pasa can't nada. recognize, then nothing happens. Ni vale la pena obedecer sus And it's not mandamientos. worth it to be his commands. No los mandamientos del pastor. Not the commandments No of the los pastor. mandamientos del Not hombre. the commandments of man. Los mandamientos de but Dios. the commandments of God. Hermanos, que no vale la pena Brothers, obedecer los That mandamientos. it's not worth it to be the commandments. Esto es peligrosísimo. That's very dangerous. Eso es rechazar la autoridad de That's to Cristo. reject the authority of Jesús Christ. es el verbo. He is the verb. Jesús es la ley. He is the law. La ley es la verdad. The law is the truth. La ley es la luz. It is light. La ley es el camino. Jesus is the La way. ley es la lámpara. He is the lamp. Y Jesús es la luz del mundo. Jesus is the light of the El world. camino, la verdad, The way, la the vida. truth, and the life. Él es todo, hermano. He is everything, brothers. No podemos hablar mal en contra de We Él. can't speak badly against No him. podemos dejar de decir, no, ni vale la pena We can't servirle. say, well, it's not worth it to serve Ya, him. ¿para qué me esfuerzo? ¿Para Or, qué hago why put tanto? forth the effort? Why do so much? No podemos hacer eso, We hermano. can't do that, brothers. Tenemos que servir a Dios. We have to serve ¿Saben God. ustedes Do you know que la mayoría de iglesias that in cada the año majority of hacen churches, elecciones? each year they hold elections? Nosotros hacíamos elecciones. We used to hold Y qué mal elections. sistema, hermanos. Algunas personas que servían bien, And there were some people who served well. cuando ya la gente no votaba por ellos And when por the people conflictos, didn't vote for them because of conflict or whatever, se iban de la then they iglesia, will leave the church. ya no servían. They didn't serve anymore. Mal sistema. It's a bad system. Dios cuando te llama, When God calls you, te hace un llamado He calls you. muy serio a It's a tu very vida. serious call to your life. Para que le sirvas cuánto tiempo, So you serve him how much time? un año o 2 A años, year, 2 years? y después no le sirvas. And then you stop serving him? No, hermanos. No, brothers. Nunca digas de qué vale que le sirvamos. Never say, well, it's not worth it to Algunas serve personas God. piensan que le están sirviendo al Some pastor. people think they're serving the pastor. Pero déjeme decirle, But I hermanos, want to tell you, brothers, yo no como de esta iglesia. I don't eat from this church. Yo no vivo de esta I don't iglesia. live off of this church. Esta iglesia que Dios ha abierto en este This church that God lugar has opened in this place, es una iglesia que paga muchísima renta. it pays a lot of money in No hay un rent. salario para mí. There's no salary No for lo me. busco, no lo quiero. I don't seek it, I don't want Porque it. gracias a Dios yo trabajo. And I thank God that I Puedo work. sostener mi I familia. can stay in my family. Siempre lo he hecho. I've always done it, Pero Dios dice, mantén esta but hora God has abierta. said, maintain this work. Y es por eso que Dios se ha manifestado en And it's for that ustedes. reason that God has manifested Su in this ayuda, su place. ofrenda Your help, es your para esta offerings iglesia. is for this church. Nos preocupamos que tengan buen parking. We are worried that you Nos have good preocupamos parking. que haya comida We take en un care food that bank. there's food in the food Nos bank. preocupamos tener cuidado de We ustedes. take care in watching over A you. través del And ministerio, through the ministry, ellos nos representan. they represent us. Quizá yo no tengo tiempo para visitarlos, Maybe I don't have time to visit pero you, los siervos, las but the siervas servants, the nos maid servants, visitan. they visit you. van They en el go nombre del pastor. in the name of the pastor. ¿Por qué, hermanos? Why, brothers? Porque tenemos que servir a Dios. Because we have to serve God. Ellos no sirven al pastor. They don't serve the pastor. They Ellos no vienen diciendo, estamos sirviendo al don't pastor. come and say, well, we're serving the Y pastor. el pastor te está visitando en And the este pastor is momento. visiting you right now. No dicen eso. They don't say that. Ellos van They go a sabiendas knowing que es su obligación. that it's their Tanto obligation, de ellos como mía, as it is como de mine, as it usted. is yours, Servir a Dios to serve God. es un privilegio, It's a hermanos. privilege, brothers. Vamos a terminar. Let us continue. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. The one who listens to you listens to me, and the one who rejects you rejects me, and he rejects me rejects the one who sent me. Yo nunca me había puesto a pensar en esto. I never stopped and A pesar thought de about que this. el ejemplo de Moisés y de Aarón es muy similar, Regardless that Moses' example is very similar. esto es, hermanos, a los discípulos del Señor Jesús. This is to the disciples of the Lord Jesus Christ. Ahí vas incluido tú You're included there como discípulo de as Cristo. a disciple of Christ. Déjame decirte algo. Let me tell you, brothers, El respeto y la atención que debes de tener al siervo de Dios the respect and attention that you have towards God's servants es cuando el siervo de Dios te está is when insistiendo, the servant of God is a buscar de insisting Dios. in that you seek God. es cuando te está invitando It's when you're being a invited celebrar a to Dios. celebrate God. Es cuando nosotros tenemos que obedecer It's when we have to el obey llamado del siervo de Dios. and to call the servant of God. No desprecies Do not cuando te despise llaman, or ¿por reject qué no vienes a la when you're iglesia? called, hey, why don't you come to ¿Por qué has church? faltado? Why have you not come? ¿Por qué no has acudido a la iglesia? Why haven't you attended church? No hay ningún problema que no vengas al cumpleaños del pastor. There's Eso no no es problem that you don't problema. come to the pastor's El birthday. problema es que no vengas a la actividad de Dios The problem that you don't come to God's que activity Dios quiere que tú participes. that God wants you to Porque es tu participate in. derecho
Because it's your Porque right. es tu llamado. Because it's your call. Porque si desprecias eso, Because if you despise no estás this, despreciando al pastor, you're not rejecting the pastor. estás despreciando a Dios. You're rejecting God. Y quiero que tomes en consideración de And I esto, want you to take this in porque consideration. esto es muy grave delante Because de Dios. this is very serious before God. Bueno, hermanos, Look, brothers, terminamos aquí. we finish here. No quiero decir I'm not trying to say que no vamos a aprender. that we're not going to learn. A través de la palabra aprendemos algo. The word, we learn something. Y a veces no nos gusta, And sometimes we don't like it, pero pues es la palabra. but it is the word. Un día, One day, los de ánimo extraviado, los confundidos, those who are confused, un día aprenderán. those who are in mind will know the truth. Un día los tontos serán inteligentes. One day, those who are dumb will be smart. Y los que hablaban mal de Dios recibirán enseñanza. And those who criticize will accept instruction. Ojalá sea este día. I hope that it's today, brothers, Que podamos recibir la atención de Dios. that you can receive God's attention, Que aprendamos a ser to inteligentes learn to be intelligent, y que aprendamos a hablar bien de Dios. and to speak well of God. Y que la enseñanza de esta mañana And that the teaching in this morning quede grabada en nuestro be corazón. recorded in your minds. No tengo nada contra ustedes. And nothing against you, brothers. Dios no tiene nada contra ustedes God has nothing against you either. cuando no falten a Él. When you Pero fail si Him. actuamos But if we act como el pueblo de as Israel, the people of Israel, estamos en graves problemas. then we find ourselves in a serious Porque situation. Dios llamó a ese pueblo Because God called these para ser people un pueblo especial. to be a special people. Y nosotros, hermanos, Jesús nos llamó And Jesus has called us para ser parte de ese pueblo to be a part especial. of these special people. Y como dice el canto, And like the song says, somos el pueblo we especial. are the special Somos el people pueblo de of Dios. God. We are God's people, Creados en Cristo Jesús created in Christ Jesus para buenas for obras, good works las cuales Él that preparó were prepared for us de antemano. from beforehand. Eso lo hizo contigo He did it with you, y lo hizo and He conmigo did it with me para buenas for obras. good works. Ponte de pie, mis I ask that you queridos please hermanos. stand, brothers. Vamos a orar. Let us pray. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos, damas y caballeros. Es un placer poder haber llegado a su hogar a través del mensaje de la palabra de Dios. Quizá en alguna parte Dios habló a tu vida y quizá tú puedes experimentar realmente que muchas veces has hablado mal de Dios o has hablado mal del pastor, del siervo de Dios, y has hablado mal de tus superiores. Déjame decirte algo que es importante. Muchas veces hablamos en contra de las autoridades, las cuales han sido puestas de parte de Dios. Las que son puestas de parte de Dios son seguras. Entonces, en esta forma, cuando hablamos mal de Dios, no entendemos que hay un castigo para nuestras vidas y que no entendemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros siempre nos desviamos a lo peor, y eso es realmente triste. Pero tú que conoces tu situación y que sabes realmente lo que hay dentro de tu vida, cómo has tratado la persona de Dios, cómo has tratado lo que ha traído la vida a ti, cómo has sobrellevado los accidentes, las enfermedades, las pobrezas, los divorcios, todo lo que ha pasado en tu vida. Déjame decirte, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, porque somos a veces tan necios, tan tontos, que nos dejamos llevar por el pecado, y el pecado nos va envolviendo, y muchas veces llegamos a lo máximo en ofender a nuestro Dios. Pero quiero decirte en estos momentos que Dios, en su infinita misericordia, quiere hacer algo en tu vida, te quiere perdonar, y quieres que pongas tu atención en Él y que no le eches la culpa a Dios ni hables mal de Dios. A veces hacemos esto porque no conocemos a Dios. Por ejemplo, los ateos, agnósticos, incrédulos, y a todos los blasfemos, apóstatas, están en contra de Dios porque Dios nunca cumplió sus caprichos. Algunos ateos se burlan de Dios y dicen que Dios no existe y cosas semejantes así, ofendiendo la deidad de Dios, y amenaza, dice: dile a Dios que venga y me mate en estos momentos, vas a ver cómo no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque no hay Dios. Se burlan de la misericordia, se burlan de la presencia de Dios. Déjame decirte, si este es tu caso, quiero que le pidas perdón a Dios
y que puedas reconocer que pese a que no se ve, pese a que no lo puedes ver, sí lo puedes sentir en tu corazón. Y aún lo puedes ver a través de su creación. No se necesita ser muy inteligente para saber que el mar, el cielo, la tierra fue hecha por alguien, y ese alguien es Dios, que no fue producto de la casualidad ni del boom que dicen, sino que hay un creador que hace todas las cosas y que muchas veces no lo sabemos reconocer, nos expresamos de Él y hablamos mal de Él. Pero quiero orar por ti ahí en donde estás. Yo le he pedido perdón a Dios en esta mañana y le he dicho: Señor, perdóname mis pecados. Cuando han hablado mal de ti por mi culpa, me siento mal. Te pido que me perdones y reconozco que muchas veces le he fallado a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él está dispuesto para perdonarte. Cuando tú le pidas perdón y le digas: Señor, perdóname porque te he echado la culpa de mi necedad, de mi enfermedad, de mi dolor, de mi lamento. He sido culpable, Señor, te ruego que me perdones. Y Dios está ahí para perdonarte. Si tú no conoces a Cristo y eres un ateo, déjame decirte, tú necesitas a Jesús, porque pese a todo no eres feliz juzgando a Dios, hablando mal de Él, no eres feliz. Solamente Cristo puede darte la felicidad. Te pido que abras tu corazón y lo aceptes en tu corazón. Tu vida va a ser muy diferente, porque Dios sí existe. Dios no está muerto, Dios está aquí en estos momentos. Y para probarlo, ahí en donde estás, cierra tus ojos y pídele perdón. Y dile: Señor, perdóname, porque yo he faltado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero quiero que me hagas uno de tus jornaleros. Pide perdón al Señor y dile: Señor, me arrepiento por haberte ofendido, me arrepiento por haber pecado en contra de ti. Te pido que me perdones, no lo quise hacer, pero lo hice, Señor. Te pido que me perdones, me siento mal por lo que he hecho en contra de ti, por lo que he hablado en contra de ti, por lo que he hablado en contra de los siervos de Dios. Me he burlado de los pastores, de los profetas, de los evangelistas, me he burlado de todos, porque los he creído unos hipócritas, pero realmente he hablado en contra de ti. Te pido que me perdones, dile al Señor, y que vengas a mi corazón, cambies mi corazón, mi vida, pongas tu Espíritu Santo en mí, me cambies, me hagas una nueva persona y me recibas como tu hijo, Señor. En este día me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón como mi único, suficiente Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Que así sea. Que esta mañana Dios haya entrado en tu corazón, en estos momentos, ahí donde estás, has hecho la confesión de fe, y aunque lo hiciste con tus palabras, tiene mucha trascendencia espiritual. Dios ha entrado en tu corazón y va a hacer la obra en tu vida. Tú vas a tener un concepto diferente de Dios, aún a través de la enfermedad, aún a través de la prueba. Tú vas a poder darle la gloria y la honra a Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana en el programa Hawái para Cristo. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.